Bueno, buenas tardes. Tengo el gran honor de presentar a una de nuestras grandes maestras, médica dermatóloga del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, máster en VIH-Sida, máster en enfermedades tropicales, diplomada en dermatología pediátrica en la Universidad de Niza, la doctora Norita Tito. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar de un tema que es muy importante, que es el papiloma virus humano. A ver. ¿Cuál? ¿Con este? Adelante, retrocede y puntura arriba. Okay. Bueno, nosotros conocemos clínicamente en lo que es la consulta diaria el tema de las verrugas genitales, que son bastante frecuentes y sabemos que son producidas por virus del tipo papiloma, que es un virus ADN sin envoltura, por lo tanto es un virus bastante resistente, y que dentro de ellos los más frecuentes son los producidos por el papiloma 6 y 11, pero también sabemos que existen algunos tipos, serotipos, que son oncogénicos y que están muy vinculados a la presencia en el futuro del carcinoma de cuello uterino, del carcinoma de vulva y del epitelioma, de los epiteliomas a nivel anorectales. También algunos asociados al carcinoma laringio, y últimamente se han encontrado grupos de trabajo en donde se asocia el carcinoma de esófago y oral y faringio, también vinculado con el virus del papiloma humano. Así que es muy importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico rápido y en la decisión de un tratamiento completo y eliminación del virus. Uno de los planteos que siempre tenemos frente a un niño que tiene verrugas genitales es el tema de dónde apareció el contagio, especialmente cuando están las verrugas en esa zona. Los papás siempre nos preguntan por qué aparecen en esa zona. Tenemos que siempre tener en cuenta que la mayoría de los chicos es por autoinoculación. Si es un niño que tiene verrugas en otro lado, si es un hermano que tiene verrugas, algún compañerito, o si en la familia, los padres tienen verrugas, eso es probablemente la causa de entrada del virus. Pero también existe la posibilidad de pensar en el abuso, que siempre está presente cuando tenemos lesiones en esas zonas. El diagnóstico no requiere demasiado, simplemente conocer el tipo de lesiones, el tipo de excrescencias que aparecen en las zonas genitales, perianales y perineales, y el diagnóstico es exclusivamente clínico. Existen distintas formas clínicas del papiloma virus humano, algunas más frecuentes en los niños y otras más frecuentes en los adultos. Sí, los que más vemos son los condilomas acuminados, por lo tanto, en general, tendemos a llamar a las verrugas genitales a todas condilomas acuminados. Pero bueno, también puede presentarse en forma de lesiones planas, en napa, que a veces son poco visibles o como una mancha hiperpigmentada marrón, pero que cuando uno las pone en evidencia se ve que son evidentemente papilomavirus, la papulosis bowenoide, la lesión gigante de Lubbenstein, Buschke-Lubbenstein y la papilomatosis laringea. Estas son las formas clínicas, algunas asociadas a algunos virus más importantes o virus oncogénicos, como son los virus del papiloma de tipo 16 y 18. Bueno, esto acá vamos a ver que tenemos en el aspecto clínico distintas variedades de presentación del papiloma, desde casos leves, apenas perceptibles, que a veces nos cuesta fijarnos realmente si son lesiones virales o si son otro tipo de lesiones, hasta formas mucho más importantes y que tienen a veces afectación de la zona anal, perianal, y que se introducen hasta la zona anal y rectal, por lo cual tenemos que tener cuidado siempre de no solamente ver lo cutáneo o lo de la semimucosa, sino también pesquisar las zonas anales, porque son las que tienen alto riesgo de transformación en carcinomas en la edad adulta. Especialmente esas formas tan importantes se ven en pacientes que tienen cierto grado de inmunodepresión. ¿Cuál es el riesgo evolutivo del papilomavirus perianal y perineal?
Una de las más importantes es la aparición de condilomas acuminados gigantes, que son raros en la infancia, pero que hemos visto y que tienen la posibilidad de transformación en carcinomas epidermoides de tipo verrugoso, y es lo que se conoce como tumor de Buschke-Loewenstein. En estos pacientes no solamente tenemos que pensar la posibilidad de la transformación carcinomatosa que va a venir con los años, sino que también tenemos que siempre pesquisar las otras enfermedades de transmisión sexual, porque un paciente que tiene un condiloma, desde el más chiquito hasta el más grande, no tiene que ser una oportunidad perdida para poder detectar otras enfermedades de transmisión sexual. Y en estas lesiones que pueden tener cierto riesgo de transformación carcinomatosa, siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de hacer una anoscopía, pero cuando vemos que hay posibilidad de que esté invadiendo. La anoscopía no es un estudio que se debe hacer de rutina para nada, en ningún paciente que tenga 1 o 2 condilomas a una lesión de las que vemos frecuentemente. Acá vemos algunas apariciones de trabajos. Yo no tengo fotos propias nuestras, pero hay en la bibliografía, en publicaciones, varias publicaciones de este tipo de tumor de Buschke-Loewenstein en la infancia, especialmente de grupos americanos, de Ecuador, de Chile y de Cuba, y de México, perdón. El otro tema que también está vinculado a la aparición del papiloma humano con el tiempo es el caso de la papulosis bowenoide, que también muestra, la papulosis bowenoide es como una enfermedad de Bowen, pero acá en este caso es producida por el virus del papiloma, es raro en niños, pero también hay algunas publicaciones. ¿Cuáles son nuestros desafíos como dermatólogos pediatras frente a un niño que tiene un papiloma? En primer lugar, la primera consulta de los papás es cómo se contagió. Entonces siempre tenemos que pensar en que si tienen verrugas los familiares, la epidemiología. La sospecha de abuso es algo que siempre lo tenemos en la cabeza, pero tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo manejarnos con el grupo familiar y vamos a ver después cómo manejarnos. La histopatología, ya dije que el condiloma o las verrugas genitales en general, el diagnóstico es clínico, o sea, no tenemos que hacer biopsias de condilomas, salvo que tengamos que hacer alguna tipificación o que veamos alguna lesión que podamos sospechar que tenga una transformación carcinomatosa. ¿Cuándo hacer endoscopía? Solamente si la lesión es muy importante o es de tipo de las que mostré, tipo Buschke-Loewenstein, que generalmente tienen invasión anal, o si estamos frente a un paciente portador de VIH-Sida y que en ese caso no solamente es importante eliminar la lesión, sino que pensando en el futuro, siendo pacientes que tienen bajas poblaciones CD4 positivas, tienen altísimo riesgo de tener en el futuro carcinomas y por lo tanto el tratamiento no se limita a la piel, sino también a la zona anal. Conocer la inmunidad celular del paciente. Vamos a hacerle, si uno ve que es un paciente, por ejemplo, que tiene verrugas en la mano y que están todos con verrugas, vamos a darle un tiempo. Si es un paciente que es sospechoso por las características sociales o por las características de presentación o al interrogatorio, podemos hacer un estudio de inmunidad celular. Detección de infecciones latentes, específicamente en pacientes con VIH en forma preventiva. En inmunosuprimidos siempre tenemos que conocer que son más graves y que tienen gran resistencia a tratamiento. En los chicos también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ya los vamos a ver, y con respecto a la prevención por las vacunas en realidad previenen específicamente para los grupos oncogénicos que están considerados que pueden traer riesgo para el carcinoma de cuello uterino, para el carcinoma de colorectal y específicamente para eso. Y las dificultades terapéuticas es el otro desafío porque las vamos a ver que son muy frecuentes, especialmente en los niños. La epidemiología, sabemos que hay contacto, a través del canal del parto se puede contagiar por el pasaje, simplemente cuando están naciendo, si la mamá tiene verrugas genitales.
tiene un virus con una susceptibilidad elevada, un 60-70%, con una transmisión prolongada, o sea, el contacto no tiene que ser, uno no tiene que buscar un mes para atrás, sino que hasta 20 meses, no deja inmunidad y tiene una evolución crónica con muchísimas recurrencias. La vía clásica de transmisión en sí, en el adolescente, es la transmisión sexual. Y sabemos que esto está vinculado también al inicio temprano de la vida sexual, y que la vida sexual, cuando más precozmente se inicia y más cantidad de compañeros sexuales tenemos más riesgo de tener carcinoma de cuello uterino. Las mujeres que son vírgenes tienen muy bajo riesgo de tener carcinoma de cuello uterino. Es el mayor riesgo que tenemos que prevenir con este tema del papiloma. Saber que si el paciente tiene lesiones sexofíticas, ese paciente con lesiones nuevas es el que más contagia. Y obviamente que tiene que tener cuidado con sus próximas relaciones y estudiar a los contactantes. Es un virus que es muy difícil de atacarlo porque no tienes un virus sin envoltura. También puede ser transmitido, aunque no es fácilmente, por agua, ropa o por guantes contaminados, y también el tema de la contaminación vertical durante el parto para la papilomatosis laringia. La importancia de la inmunidad, sabemos que en los pacientes que son portadores de VIH-Sida, es mayor la gravedad y la resistencia al tratamiento que tienen específicamente por la deficiencia de los linfocitos. Y lo mismo que los pacientes inmunosuprimidos y los trasplantados renales. Y un tema que es muy importante es la sospecha de abuso, que no solamente es para esta enfermedad, sino para otras enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo al CDC, el riesgo que un niño adquiera VIH por abuso es bajo, generalmente es por auto o heteroinoculación, pero tenemos que considerar la sospecha. La imprecisión en el diagnóstico de abuso puede originar un tratamiento inadecuado desde el punto de vista legal y considerar a una víctima inocente agresor o viceversa, con las consiguientes implicancias emocionales, sociales, jurídicas y económicas. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en qué personas vamos a sospechar. Entonces sabemos que el abuso, hay 3 tipos de abuso. El que nos interesa hoy es el abuso sexual. Ante la sospecha de algún tipo de abuso, siempre tenemos que obligatoriamente proteger al niño sin juzgar precipitadamente a la familia. El abuso sexual no siempre tenemos que ver porque tenga condilomas, o más grandes o más chicos, si tiene lesiones traumáticas, porque sabemos que cuando los que abusan son los familiares o están en el medio familiares, los niños no tienen lesiones traumáticas. O sea, que no tenga lesiones traumáticas no descarta la posibilidad de abuso sexual, especialmente cuando son en la familia. ¿Qué es lo más importante para poder sospechar el abuso? La característica de la anamnesis. Acá no hay estudio genético. Somos nosotros que tenemos que ver cómo enfrentamos a los papás, cómo se lo decimos, cómo le preguntamos. Entonces vamos a ver padres que nos hablan mucho, que están esforzados en explicarnos lo inexplicable, o padres que no nos contestan nada o no saben nada. Niños que son miedosos, que no se dejan revisar, o chicos que abren las piernas para que los revisen o que nos muestran que necesitan afecto. Los signos esos son signos indirectos. Los signos directos son directamente encontrar lesiones traumáticas, lesiones paralelas, hemorragias, petequias, lesiones de alteración del ano, aumento de la brecha anal. En el caso de que tengamos una alta sospecha, lo más importante es hospitalizar al niño. Siempre debemos proteger al niño. Los diagnósticos diferenciales en las verrugas genitales son, como vimos recién, la sífilis, los condilomas planos, la protrusión perianal, piramidal infantil, que tenemos varias formas. Nosotros vimos frecuentemente por los chicos que han tenido diarrea o constipaciones crónicas, que tienen esta lesión que puede confundir, pero que no es una lesión que contagia, y que te podemos hacer una dermatoscopía en donde se ven los glóbulos rojos, que se ven como globos rojos, que es la característica, que eso es muy importante porque podemos hacer una dermatoscopía sin llegar a hacer otro tipo de estudio más cruento. Y la ecografía también, porque las ecografías de partes blandas nos muestran zonas hipoecoicas.
El surco perianal infantil, que también se llama MAR, o sea, malformación anorrectal, que es una zona que está que quedó de la época embrionaria y que puede quedar abierta en los primeros tiempos y equivocarnos con el diagnóstico. Las lesiones por abuso o maltrato o por violencia física, que a veces también tenemos que tenerlo en cuenta. Por supuesto, la enfermedad de Crohn, que también se asocia a artritis y otros cuadros general, pero que podemos encontrar a nivel perianal, abscesos, fístulas, fisuras, estenosis, y que también nos pueden hacer equivocar. Hemorroides, bueno, es difícil que los chicos tengan hemorroides, salvo que tengan alguna patología predisponente. ¿Cuál es el riesgo evolutivo? Bueno, siempre el riesgo evolutivo es al cáncer de cuello uterino, por lo cual las mujeres siempre nos hacemos el Papa Nicolau, y la tipificación cuando hay una lesión sospechosa. ¿Y cuál es la prevención del papiloma? Esto es el punto más importante. Y es simplemente que tenemos que enseñarles a los chicos en el medio familiar, los papás, los médicos, los maestros, tenemos que enseñarles cuáles son los riesgos, pero no solamente los riesgos de tener VIH-Sida o de tener un embarazo, sino de cuál es la posibilidad que uno tenga relaciones o que tenga placer, orgasmo, o que tenga sensaciones agradables con un novio o con un amigo, sin tener el riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. El uso de preservativos, pero hay que enseñar a usar los preservativos, los comunes, los convencionales, los más gruesos, los con gel, los con perfume, los que tenga, lo que tenga, pero hay que enseñarle a usarlos, cómo retirarlos, cómo se colocan, que si usaron una vez para un acto no lo pueden volver a usar, si tuvieron una relación oral no pueden tenerla después con lo mismo, con la relación genital. Entonces hay que enseñar, eso es enseñar, es la más importante prevención, más importante y más barata que la vacuna. Y también saber que si el chico tiene una enfermedad infecciosa, tiene que evitar las relaciones sexuales, obviamente hasta que esté curado. Informar a los compañeros sexuales, informar a la familia y hacer un tratamiento correcto. En el medio escolar es muy importante calmar la ansiedad de los chicos, porque el sexo es algo que nos gusta a todos, es algo que nos da muchísimo placer, pero tenemos que enseñarles cómo y saber que no solamente la penetración es un acto de placer, que hay otras cosas que nos dan placer y que nos pueden hacer sentir mucho placer y sin tener una penetración o sin arriesgarnos tanto. O sea, relaciones agradables y protegidas. La importancia de la vacuna es simplemente para evitar en los chicos y en las chicas, nosotros por ahora tenemos la vacuna para varones y nenas desde el año 2011 y ahora de 2017 a partir de este año de los varones también, a partir de los 11 años, para evitar el carcinoma de cuello uterino y el carcinoma colorectal. La prevención es la vacuna, nosotros tenemos la Gardasil, que es una vacuna, yo no tengo nada que ver con Gardasil, pero bueno, es la vacuna que nosotros tenemos en el hospital, es una vacuna cuadrivalente para el 6-11 y el 16 y el 18, que son los dos oncogénicos. Y la terapéutica es muy dificultosa, la abstención hay quienes pueden esperar. El tiempo está excedido, por favor. ¿Se puede ir achicando? Bueno, es el tratamiento en sí, nosotros hacemos podofilino, podofilotoxina, 5-fluoracilo es un poco irritante, la crioterapia es muy dolorosa, requiere anestesia, la incisión quirúrgica a veces puede tener recidivas, la electrocoagulación hay que tener cuidado con el operador porque puede contagiarse el papiloma. Hay muchos tratamientos, ninguno es el gold estándar. Y con respecto a las novedades, solamente decir que el papiloma también produce el carcinoma faríngeo, y las conclusiones, lo más importante para evitar esto es la educación sexual. Nada más. Muchas gracias, doctora.